tal? ¿Cómo están? En estos días lluviosos, ¿verdad? No sé cómo esté hoy por tu casa. Aquí hoy sí salió el sol un ratito, así que estamos un poquitito más cómodos. Pero gracias a Dios, ¿no? Porque la lluvia siempre reaviva o hace que las plantas se pongan tan bonitas. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido con ser prudente y aprender sabiduría? Ahí vamos, ¿no? Yo creo que no vas tan mal. Por favor, no te descalifiques tanto. Todos tendemos a descalificarnos y es cierto, cometemos errores, pero qué bueno es saber que nuestro Dios, como dice Él, lo que ve es el corazón, ¿no? Que a veces sus hijos no somos muy buenos para el día a día, cometemos errores, pero Él siempre ve el corazón. En esta tarde se llama Tips para crecer en sabiduría. No creas que voy a dar una receta, como dije la semana pasada, esto de crecer en sabiduría no es como las recetas de cocina, ¿verdad? Le pones, le quitas, le aumentas la fe. No. Es un crecimiento a diario. Y estamos en un tiempo tan hermoso. Pienso que estos tiempos que Dios nos permite meditar en su palabra y reflexionar en la misma, es un tiempo que nos lleva a nuevos retos, que nos permite avanzar, que nos permite crecimiento, que sí, tenemos subidas y bajadas, aciertos y desaciertos. A todos nos pasa, no sé si te ha pasado alguna vez que de repente hablas de más y dices de rato, chispas, ¿cómo no conecté el cerebro con la lengua? Ay, me hubiera, con tantititito que yo hubiera quedado callada. ¿Te ha pasado? Ay, pues a mí sí me ha pasado, y no una vez, muchas veces. Algunas veces sí he tenido la victoria, que tengo algo en la punta de la lengua, y claro, me aquieto, no hablo. Y es algo de lo más difíciles para las mujeres. Siempre queremos expresar lo que pensamos, lo que sentimos, y en ocasiones ahí no hay mucha sabiduría ni prudencia, pero te digo algo. Estamos creciendo en ser prudentes y estamos creciendo en sabiduría. Y fíjate que pensando en los tips para crecer en sabiduría, yo le decía al Señor, ¿qué ejemplo en la palabra? La semana pasada hablamos de José, lo que vivió, de María, de Pablo, pequeños ejemplos. Y Dios me traía a la mente y al corazón a Ana, la mamá de Samuel. Pues claro, vine a leer la historia, dije, ay Señor, de veras que eres impresionante. A veces uno empieza a tratar de buscar por sí solo, pero en el momento que uno recurre al Espíritu Santo, Él es sabio y nos guía a lo que Él quiere guiarnos. Lo primero que quisiera tocar, fíjate que el nombre de Ana es un nombre muy bonito. Primero significa favorecido. Es propiamente, fíjate esto, el nombre de Ana significa doblar o inclinarse. Yo lo veo como un acto de adoración, ¿no? Doblar o inclinarse es conceder y todo va relacionado a Ana. Ahora, ¿por qué estamos tomando el ejemplo de Ana? Porque lógicamente no te iba a hablar de un tip propio que yo haya vivido o un tip que alguien me haya dicho. Yo creo que para ti, para mí, lo fundamental es descubrir en la palabra los tips que ella misma nos da en la palabra. O sea, la misma palabra nos da tips. Y claro, esto es el Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Entonces, partiendo de que Ana, parte de su significado es alguien favorecido, es doblarse, inclinarse, y en este caso, al ser de ella, pues es hacia Dios. Y yo creo que yo me atrevería a decir que este es el primer tip que debemos nosotros de vivir. Observo en Ana que se tardó un poquito en descubrirlo. Fíjate, dice el verso 5 del capítulo 1 de Primero de Samuel, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora, siguiente verso. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había conseguido tener hijos. Entonces, fíjate, todo esto de que no tener hijos la
Penina esto ocupaba para provocarle vergüenza, para entristecer a Ana, la provocaba diciendo, no creo que hablara, pero tú sabes y yo, que las mujeres tenemos nuestras formas de hacer sentir mal a otros o de manifestarles nuestro rechazo o nuestra superioridad. Aguas, esos son tips 100% de la carne. Y vamos a hablar de cómo crecer en sabiduría. Tú y yo lo hemos hecho, no nos hagamos las inocentes. Hemos de repente con alguien demostrado que podemos más, hemos de repente a alguien hacerle sentir que no está bien, pero con mala intención. Y lo que queremos aprender es lo que la palabra dice. Entonces dice aquí que ella se enojaba, se entristecía, se molestaba, ¿sí? Y dice esto es muy interesante, así hacía cada año. O sea, esto era la constante, ¿sí? Cada vez que iban a adorar. Entonces, esta Penina cada año venía y le irritaba con lo mismo. Y dice aquí, verso 7 del 1 de Samuel, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba. O sea, cada año era la cliente perfecta. Mira, hay situaciones donde nos volvemos los clientes perfectos. ¿Por qué? Porque no estamos viendo de dónde viene realmente una ofensa. En este caso, Penina, que sí tenía hijos y Ana no, había un orgullo en la vida de Penina, pero a la vez había un enojo, porque más abajito dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ahora, más adelante dice, y se levantó. ¿Qué hacía Elcana? Elcana le estaba haciendo una pregunta. También aquí la palabra dice que a ella le daba una parte escogida en el verso 5. Fíjate, le daba una parte escogida, dice, porque la amaba. Esa parte que Elcana le daba a Ana escogida irritaba a Penina. En una lógica sencilla. ¿Qué hacía Penina? Venía y se desquiteaba con Ana, así, tú me haces esto, Elcana, que le das a ella más que a mí, cuando yo te he dado hijos, ¿qué no te das cuenta el mujerón que tienes? Y venía y órale, contra Ana. Y Ana no enfocaba bien cada año. Eso dice aquí, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Elcana le daba a Ana, Penina se enojaba. Bueno, aquí no dice que Penina se enojaba, pero se puede inferir. Y Ana se soltaba a llorar, en serio, y se enojaba. Y entonces llega el momento que Elcana, pues es lógica, yo lo veo como una pregunta lógica de un hombre, ¿no? Oye, si te estoy dando, si tú sabes que yo te amo mucho a ti, si tú sabes que para mí eres mejor, aunque la otra me ha dado hijos, tú tienes un lugar muy especial, ¿sí? Entonces, ¿te ha pasado que alguien te saca de tus casillas? Esto es lo que le pasaba a Ana. Hay cliente constante cada año, sacada de sus casillas por no tener hijos, pero aparte porque la otra se aprovechaba, pero también aquella estaba enojada. Y era su forma de desquitarse ¿con quién? Contra Elcana. No era Ana, era Elcana, porque la prefería y porque le daba más. ¿Y qué crees? Despertó. Aquí empiezan los tips de Dios. Dice aquí, verso 9, y se levantó Ana. Despertó. Habían pasado años, la Biblia no nos dice si era 1, 2, 3, 4, nada más dice, le había dado hijos. Pues la gestación de un hijo son 9 meses, ¿sí? No sé si tenía 2, 3, 4, no sé. Ahí cuéntele los años más los intervalos de descanso, que usted me entiende perfecto. Pero llegó el momento, habían sido varios años de haber estado afligida y haber sido burlada por Penina, ¿sí? Ahora, los hombres a veces no entienden esta necesidad lógica en la vida de una mujer de ser madre. Ahora, lo que Elcana quería
era consolarla. Me gusta mucho, dice aquí, no te soy yo mejor que 10 hijos. A lo mejor eran 10 con Penina, no lo sé. Eso ya aquí se está haciendo chisme. No sé qué era, pero lo cierto es que se levanta. ¿Sabes qué? El primer tip para sabiduría es que enfoques de dónde viene lo que te hace hablar, accionar, pensar, vivir. No lo que Dios ha dicho de nosotros, sino lo que los demás pueden estar diciendo o las circunstancias que a veces se provocan por cómo vemos, por cómo hablamos y por cómo actuamos. Y aquí hay algo bien escondido, bien hermoso para la gloria de Dios. Si yo estoy viendo como el mundo ve y Dios me ha dicho cómo debo de ver, lo vuelvo a repetir. Si yo estoy viendo como el mundo ve y no como Dios nos ha dicho que veamos, ¿en qué estoy fallando? A ver, madres, a ver, esposas, a ver, novias, a ver, hijos. Si estoy viendo como el mundo ve y no estoy viendo como Jesús me ha dicho, como el Espíritu Santo me ha dicho, ¿cuál es la bronca? Es un problema de fe. No nos damos cuenta, en una persona que conoce a Jesús y que como parte de su vida diaria tiene comunión con Él y lee la palabra, pero habla como dice el mundo y no habla lo que Dios le ha dicho, es un problema de fe. Le estás dando oído a lo que no está fundamentado en la palabra y que viene a molestarte, y no le estás dando el oído al Dios que tú dices que tienes. Entonces, muy claro de definir, si le doy oído acá, ¿en quién estoy poniendo mi fe? ¿Ya lo interpretaste? En las personas, y a veces hay personas a las que Satanás usa. En este momento, Penina, en esa reacción de enojo que lo podríamos analizar desde otro punto de vista, pero aquí estamos para hablar de tips de sabiduría fundamentados en la palabra. Si yo hago caso, ¿en dónde estoy poniendo mi fe? Y si yo hago caso y vivo de acuerdo a lo que Él me ha dicho, mi fe está en el punto correcto, que es en nuestro Dios. O sea, o tienes fe para el sentido contrario es Satanás, o tienes fe para tu Rey y Señor y la fe está correcta en el punto correcto, aunque ahorita yo no tenga la respuesta. Andamos por fe, no por vista. Lo que yo veo a los ojos normalmente contradice a la fe. Aguas. No estoy regañando, estoy muy contenta porque esto nos tiene que permitir entender que no es por lo que vemos, es por lo que Dios ha venido a hablarte al oído, es por lo que Dios ha puesto en tu corazón. Veas lo que veas y oigas lo que oigas. Te plantas en la palabra, te plantas en las verdades divinas. Aquí está la fe fundamentada. Soy heredera de los testimonios de Dios. ¿Qué es su testimonio? El testimonio de Dios es todo esto y está probado por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario y por la fe de nosotros, de ellos, dice aquí en Apocalipsis. El primer tip, wow, fe. Pero es punto de analizarnos. Es punto de pararnos frente al espejo y decir, a ver, ¿qué problema tengo? ¿Qué situación estoy enfrentando? ¿Qué me han dicho todos los que me conocen? Y hay mucha gente con buenas intenciones. Sí. Unas no, unas sí son utilizadas por Satanás y ni cuenta se dan, pero hay personas con muy buenas intenciones. Hay personas que pueden venir y decirte, ya, mira, ya no estés confiada. Pues tú ve cómo están las cosas. Está imposible. Cuando alguien venga y te diga que esté imposible,
Por favor, levántate como Ana y vete al lugar correcto. Se levanta Ana, dice la palabra, ya había, eso sí, se vio, se fue comidita y bebidita, ¿viene? Entonces, cuando tú estés resucitando de donde te han tenido ahí enredándote con cosas que no son divinas, que Dios no ha hablado a tu corazón, pues come para que puedas continuar el camino. Yo en broma digo, ¿te acuerdas que al profeta Elías estaba bien espantado por esa mugrosa Jezabel? Se va corriendo, se acuesta en las raíces de un árbol, allá a la sombra del árbol, perdón, y viene un ángel y le trae comida y le dice, come y bebe porque largo camino te resta. O sea, yo digo que la solución a la depresión es oír la voz de Dios. Y si Él dice, toma fuerza porque te resta largo camino. En lo particular, a la profeta, el consejo era come y bebe, como comida física, pero también está la comida espiritual. Entonces, es cuestión de decir, a ver, ¿qué dice Dios? A mí Dios me dijo esto. A mí Dios me dijo aquello. Ahí yo tengo que plantarme y creer. Es fe y es alimentarte de verdades eternas. Sí has observado que la cultura de Dios, la cultura del reino, es una cultura que es una contracultura contra la vida diaria. Entonces, el primer tip es fe. Se levanta, ¿sí? Viene y derrama su corazón. Eso como me encanta, dice en el verso 10, ella con amargura de alma, o sea, estaba la pobre. ¿Has probado algo amargo? ¿No? Cuando pruebas algo, dices, ¡ay, no está ácido, no está salado! ¿Te ha pasado? Nosotros somos cafeteros. Y hay un café que es muy amargo, es muy fuerte, el tostado es muy fuerte, ¿sí? De hecho, así lo puedes escoger, que tostado media, X o Z. Y entonces, ¡ay, esto está bien amargo! ¿No? Fíjate que la cuestión de la amargura es bien importante entenderla por si en nuestra vida se quiere aparecer. La amargura implica que en tu ser interno ya hay un enojo y la amargura, podríamos decir, que se va como destilando, como cayendo gota a gota, ¿sí? Viene alguien y te dice algo, viene el otro y te empiezan a envolver con ciertas cosas, en este caso eran años, y desgraciadamente a veces a nosotros también son años. En medio de eso hay un enojo. En el enojo, en la amargura, te vuelves cruel para sí mismo. Y es así como ese destilado. Es como cuando entra en evaporación algo y se hace de sólido a líquido, y luego poco a poquito otra vez se va a hacer sólido. Eso es lo que sucede con la amargura. Entonces, fíjate qué cosa tan bella. Va, derrama su alma con amargura de alma, o sea, imagínate. Pero en medio de eso, platicó con Dios. Porque dice aquí, verso 10, ella con amargura de alma oró a Jehová. Y otro punto, lloró abundantemente. Segundo tip, no andes llorando con la gente. ¿En qué te puede ayudar la gente de estar llorando con ella? Todo el mundo sabe, con todos lloras. Y luego dices, sí, Dios me ayuda. Ay, no. Llore con Dios. Platique con Él. Él es suficiente para toda necesidad anímica profunda. ¿Cuál es tu necesidad anímica profunda? Saberte amada, saberte escuchada. Saber que va a ser el consejo perfecto y completo que te lleva a la victoria. Lo primero en Ana es que se levanta y se va donde debe ir, se va al templo. Y sí lloró con amargura delante del Señor, habló con el Señor. Entonces, aquí hay dos tips fundamentales. La fe correcta en quién debe de estar, levantarte de esa situación, no quedarte ahí enredada. Aquí Ana probablemente fue por años y años, y ahí se quedó enredada la mujer, hasta que se levanta y se va al templo. Y llora amargamente.
Y algo precioso es la fe, se levanta, ya llora con amargura, pero el otro punto, habló con quien tenía que hablar, lloró con quien tenía que llorar y habló con quien tenía que hablar. Mucho tiempo había estado llorando y te aseguro que Penina, hasta de haber tenido contadas las lágrimas o los pañuelos en ese tiempo que habría. A lo mejor veía que ya Ana se había calmado, había dejado de llorar y otra vez, estoy segura. No, las mujeres somos caladas, te aseguro que, ay, esta canija que tiene el amor de mi marido que yo quiero. Ahorita, a ver, niños, todos formados, vámonos. Vamos a pasar enfrente de Ana, gritando, así, bailando, comentando, para provocarla a celos. ¿Cuántos años? ¿Sabes que Satanás es espectacular? Él hace cosas espectaculares. No estoy diciendo que es lo correcto, pero él provoca una enfermedad que te va a llevar a la muerte. Él provoca problemas entre el matrimonio que te van a llevar al divorcio y a segundas y a terceras nupcias. Hay personas que van casados 1, 2, 3, 4, 5 y jamás entienden que en la bronca son ellos. Siguen llorando porque nadie los entiende. Entonces, te puede llevar a una situación de esa índole, de casarte. O sea, Satanás no viene a jugar contigo. Viene claramente, como dice la palabra, a hurtar, te roba lo que Dios te ha dado, la identidad completa que tenemos en Jesucristo, a matarte con lo que te provoca y te destruye. Destruye hogares, destruye vidas, destruye personas, destruye trabajos. Entonces, hay que llorar con quien tenemos que llorar y hay que hablar con quien tenemos que hablar. Entonces, yo diría, estos primeros 3 tips son fe en quien debe de estar la fe. No fe en el enemigo. Fe en Dios. Lo que Él dice que salva. Tú y tu casa servirán al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Y tú ves a los hijos envueltos que dices, tú me dijiste, Señor. Tú me dijiste que tú vas delante de mí, tú vas detrás. Y a veces te sientes sola. ¿Dónde estás? Ahí está. Fe en quien tiene que estar. Fe. Levántate y rompe con ese ciclo de venirte a poner como víctima. No, discúlpame. Ya eres cliente constante de la victimización. No, llore con Dios. Hable con Dios y haga voto con Dios. Fe. Levantarse a romper lo que ha estado aquí dañándonos, ¿sí? Que provoca la amargura, lloro donde tengo que llorar y hablo con quien tengo que hablar. 4 tips para crecer en sabiduría. Nos vemos la siguiente semana y pues no terminamos, falta mucho porque tenemos que seguir viendo a Ana qué pasó. Dios les bendiga.